Hola, ¿qué tal? Bueno, es viernes y nos encontramos. Sí, voy un poco tarde, lo siento. Ya sabéis que a veces me retraso un poquito. Ay, la vida a veces se me complica, pero ya estamos aquí. Empezamos otro viernes para conectar con los seres de luz. Y hoy veis que tengo otro logo y tengo otro aquí. Tengo otra web. Y es que hoy digamos, hago este directo en nombre del Proyecto Coral. El Proyecto Coral, hola, sí, gracias por la paciencia. Ah, ya estoy aquí. Como os decía, hoy retransmitimos desde el Proyecto Coral y es una ONG sin ánimo, una organización sin ánimo de lucro que fundamos ahora ya cuatro años, cinco, no recuerdo bien. En todo caso, sí, hace varios años ya que fundamos el Proyecto Coral. Y os he puesto aquí la web y os he puesto aquí el logo para que sepáis que hoy vamos a hacer este directo en nombre del Proyecto Coral. No es la primera vez que hago directos en nombre del Proyecto Coral, lo único que lo teníamos un poco en stand-by hasta que, bueno, hasta que se fueran adecuando de nuevo las energías. Ya sabéis que el Proyecto Coral lo lideran Dios Poseidón y Diosa Gisela y somos 5 integrantes en él. Cuatro humanas y una sirena, que somos las que trabajamos mano a mano para poder conseguir llevar ayuda y sostén no solo a Madre Tierra y a sus energías, sino también a todas aquellas personas que deseen conectar con sus aguas y deseen conectar con la sabiduría de los océanos para sanarse, para potenciar esa salud colectiva también, ¿no? Del ser humano y de todo el planeta. Así que en el fondo estoy muy contenta de estar aquí en nombre del Proyecto Coral y poder retomar esto. Estamos preparando novedades, ya os lo iremos diciendo, y si queréis estar al día podéis entrar en el Proyecto Coral y inscribiros a la newsletter y os iremos contando, ¿vale? Y dicho esto, ¿quién soy yo? Para aquellos que no me conozcáis, soy Marcia Carbonell, soy canalizadora profesional y hoy vamos a canalizar a la conciencia de las tortugas marinas. ¿Por qué hablo de la conciencia de las tortugas marinas? Porque nosotros cuando hacemos comunicación animal podemos comunicarnos con un individuo en concreto. Imaginaros pues eso, un perrito o un gatito, que quizás es lo más habitual en comunicación animal, porque solemos hablar con esos animales de compañía, estos animales que forman parte de nuestras familias, y podemos comunicarnos con su alma, podemos comunicarnos con su ser superior o podemos comunicarnos con la conciencia de toda esa especie, ¿vale? Entonces hay como esas tres opciones siempre cuando conectamos, cuando hacemos comunicación animal. Y hoy vamos a hablar con la conciencia de las tortugas marinas. ¿Qué quiere decir? Que no hablaremos con un individuo, no hablaremos con una tortuguita ni con un grupo de tortuguitas en concreto, sino que vamos a hablar con la conciencia de las tortugas marinas. Y hay muchas especies de tortugas marinas, así que es algo bastante amplio. No es que solo hay una especie de tortugas marinas, así que hablaremos con la conciencia en general, algo como muy genérico de las tortugas, y vamos a hablar con esta energía. Cuando hablamos con una energía tan genérica, pues es una energía, pues como os imaginaréis, muy sabia. ¿Por qué? Porque no conecta con las tortugas que han encarnado o que están encarnando ahora, sino con las tortugas que han encarnado a lo largo de la historia, incluso aquellas prehistóricas que ya no sean ni siquiera que se hayan extinguido, ¿no? A lo largo del proceso evolutivo. Y con esto, pues claro, imaginaos la de cantidad de sabiduría y la cantidad de amor que es capaz de desprender una conciencia como esta. Y ya está, yo creo que he hecho un poco así animada la presentación, porque como os imagináis iba tarde y, y ya me entra así como el nervio, pero ya está, ya me relajo y vamos a empezar. Bebo un poquito de agua. Ya sabéis que podéis poner en los comentarios aquellas preguntas que le queráis poner a la conciencia de las tortugas. Y también comentaros que haremos una meditación guiada para conectar con ellas. Ya os lo he comentado, aquellos que estáis inscritos en la newsletter, ya os lo he comentado, así que vamos a empezar y vamos a ver por qué orden desean ir viéndonos. Bueno, perfecto. Veo que estamos todos conectados. Hoy retransmitimos también desde el YouTube del Proyecto Coral, así que así es la novedad. Vamos allá. Con amor os hacemos llegar nuestra palabra. Y con nuestra palabra
también llega nuestra energía. Las tortugas marinas llevamos encarnando en la Tierra desde muchos, muchos años atrás, incluso antes que el ser humano. Formamos parte de unos individuos que han venido a proclamarse como producto de la Madre Tierra, producto del amor, y aún así, producto también de la atmósfera, de las aguas, de la tierra y del fuego. Para conformar todo nuestro sistema, hacen falta todos los elementos, incluido la conciencia. Y desde esa conciencia que inunda a todas las de nuestra especie, habidas y por haber, desde ese amor, desde esa unión de todas las cosas, de esos propósitos y de esos objetivos, desde ahí os hablamos. ¿Entendéis? Que no forma parte de un individuo o de un pequeño colectivo. Os hablamos desde lo ancestral, os hablamos desde lo interno, tan interno que se vuelve todo, que se vuelve un completo. Debéis entender que la conciencia es algo que os inunda a todos también. A vosotros, como especie, también os acompaña una gran conciencia colectiva. La conciencia colectiva del ser humano o la conciencia colectiva de los primates. Sea como fuera, la conciencia os inunda con la sabiduría, con los aprendizajes de todo lo antiguo, todo lo ancestro, todo lo nuevo y todo el porvenir. Pues en la conciencia no hay ni tiempo ni hay espacio. Y en este no haber hay todo. Hoy desde las conciencias uniremos nuestros caminos y desde la palabra y también desde el amor lo formalizaremos. Ok, muy bien. Veo que, veo que vais escribiendo los comentarios, os voy leyendo. Muy bien. Vamos a ver, porque ya sabéis que las preguntas no las suelo escoger yo. Hay tantas que siempre me da como pena y cosa a la vez no escoger el comentario adecuado, así que siempre les delego esta opción a los seres de luz. Pero la conciencia de las tortugas no la percibo muy por la labor, así que voy a pedir un extra de ayuda. Bien, tenemos aquí, ya sabéis, el Arcángel Miguel, que es iba a decir mi plan B, pero queda feo, no es mi plan B, es mi plan prodigioso, no sé, es mi salvador para todos estos temas, y aquí lo tenemos ya dispuestísimo. Marta María, hola, saludo desde Toronto, un saludo. ¿Algún mensaje para mí? Vamos allá. Ay, cómo me encanta que pongáis de dónde sois, ¿eh? Siempre me parece mágico. Con la mano en el corazón, eres capaz de proclamar tu verdad verdadera, aquella que nace de la esencia de todas las partes de tu cuerpo. Y no hablamos de órganos, no hablamos de sistemas ni de cosas complicadas, sino de aquellas ínfimas partes de tu cuerpo que tienen eso en común, esa energía. Esa energía proviene de tu alma, y tu alma, llena de vida,
todas y cada una de las pequeñas partes de tu cuerpo, así como de tu aura. Cuando colocas la mano en tu corazón, es como un talismán. Y esta energía se activa con tu verdad verdadera. Es importante que lo sepas, porque no solo eres capaz de engañar hacia afuera, sino de engañarte a ti misma. Y no queriendo, por supuesto. Pero aún así, el engaño no es menos insistente. Cuando tengas intención de saber tu verdad verdadera, ponte la mano en el corazón y deja que sea el talismán que active tu energía más primitiva y a la vez más amorosa, más neutra, inocente y a la vez más procreadora, más generadora, más líder. Es importante, entonces, que encuentres la manera de hablar contigo desde la honestidad. Como raza, sois una especie capaz de mentiros con frecuencia. Y aún así, esa mentira, no descubrirla por tiempo y tiempo, por encarnación y encarnación. A las tortugas marinas no nos sucede, porque vivimos desde el instinto. Y la memoria forma parte, por supuesto, de nuestros aprendizajes, pero no del concepto que tenemos de nosotras mismas. Podemos observar cómo en vuestro caso es distinto. Y no solo sois capaces de engañaros a vosotros, sino que generación tras generación, integrar el engaño en lo profundo de vuestro ser. Quizá algunos de vosotros, como vuestra amiga, sea capaz de tener su talismán de verdad verdadera. Si es así, usadlo. Puede ser la mano en el corazón, puede ser un baño en el mar, puede ser mirar la luz de las estrellas. Conectar con vuestro interior siempre tendrá más verdad que conectar con el recuerdo. Aún así, no todos tenéis ese portal. Aún así, no todos tenéis esa vía fácil de acceso hacia vuestra verdad verdadera. Y qué importante es que podáis tenerla. Pues al fin y al cabo, es desde ahí, desde donde uno puede procrear su vida desde un lugar de libertad, desde un lugar realmente abundante, fructífero. Desde la mentira solo hay recodos. Y estos recodos traen confusión, frustración, malestar y a la vez desengaño. ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuántas experiencias enrevesadas por el simple hecho de no saber entender vuestra verdad? Y aún así, qué gran y poderoso es el ser humano. Qué fuerte y qué estable. Aún así, qué intenso es el hecho de poderse definir a sí mismo a través del concepto de su propia esencia. Grandes y poderosos son los aprendizajes que como especie desarrolláis. Pero esta arma de doble filo os puede causar daño. Querida mía, usa la mano en el corazón para tener tu verdad verdadera. Queridos míos, usad vuestro talismán para encontrar vuestra verdad verdadera. Y a todos los demás, a todos aquellos que no sepáis cómo encontrarla, hoy venimos a ayudaros. Hoy venimos a haceros entender la fuerza de vuestra encarnación. Para encarnar hay que estar presente, y solo desde la presencia uno es consciente de que está aquí. Para las tortugas nos es fácil, para el ser humano os es difícil, en muchas y varias maneras. Principalmente por esta mentira arrastrada durante tiempo y tiempo, durante encarnación y encarnación, durante generación y generación. Algunos le llamáis trauma, otros le llamáis karma, otros simplemente resistencias.
Yo a todo, si me permitís, le voy a llamar mentira. Como conciencia que soy verdad pura. Pero además la especie a la que represento es, sin duda, una de las especies más puras y transparentes que existe en la Tierra. Así hoy os ayudaremos a encarnar desde la presencia y para poder hacerlo debemos transmutar aquello que no os es, que no os pertenece. La transmutación será entonces el hilo conductor de la sesión de hoy. Y a través de estas... Uy, qué susto me da. Perdón. Y a través de estas palabras, la transmutación ya ha empezado. Pues como os he dicho al principio, la palabra es mi energía. Y mi energía está repleta de verdad, simple, instintiva, poderosa, creadora. Gracias. Perdonad el susto. No sé si se ha oído demasiado, pero había un pajarito aquí que de golpe ha hecho un ruidito que no me esperaba. Bueno, menudo mensaje, ahora que lo pienso. Menudo mensaje. Me enseñaba como en las... No exactamente en las células, incluso a nivel más pequeño, quizá atómico, o quizá más grande, no sé, entre el átomo y la célula, ¿vale? Vamos a darle algún intermedio. Ahí había esta energía que era nuestra verdad, que venía sobre todo de nuestra alma, pero explicaba cómo el ser humano se engancha demasiado en la mentira. Bueno, se engancha en la definición de sí mismo, como individuo, como especie, como colectivo, como sociedad, etc. Y al engancharse a eso puede ser muy constructivo como conciencia, como experimentación en nuestra encarnación, puede ser muy, muy intenso y a la vez puede ser algo destructivo si esa verdad con la que nos sentimos representados, fuertemente representados, no es verdad verdadera, que dice, que graciosa. Bueno, en todo caso, si no es así, nos cuesta mucho desidentificarnos con eso y lo podemos no solo llevar de otras vidas, sino que podemos llevarlo de generación tras generación a través de los ancestros, es decir, todo aquello que nos llega de nuestros padres, abuelos, en fin, hacia arriba y aquello que destinamos hacia abajo, ¿no? Así que, como especie, la tortuga marina vive instintivamente, muchos animales viven instintivamente, pero es cierto que la tortuga marina suele desprender una presencia, ¿no? Muy, muy intensa. Él o ella, no sé si ponerle a conciencia masculino o femenino, pero bueno, la conciencia de las tortugas habla de que esta presencia que ellos desprenden tan intensa no deja de ser otra cosa que su verdad, que está tan presente en la encarnación, en su momento del aquí y el ahora, que nos puede venir muy bien. Así que nos van a dar nos van a ayudar con su energía a través de la palabra y a través también de una meditación guiada que nos han dicho que tendríamos hoy. Así que no sé si la dejarán, supongo que hacia el final. Vamos a ir fluyendo. Muy bien. Vamos a por otra pregunta. Uy, es que me duelen un poco las cervicales, ¿eh? Ahí me veis que voy haciendo así, contorsionismo. Es que Eric está enorme, enorme. Ay, qué gracioso es, de verdad, está hecho un bicho. Y tiene unas mollejitas por todas partes, pero mis cervicales están destrozadas. Vamos allá. Ay, qué guapo. Ay, Ruth, mira, ¿cómo mantener esa verdad? Uy, ya se me ha ido tu... Tin, tin, tin. A ver, ¿cómo...? Bueno, ¿cómo mantener esa verdad? Vamos allá. Espera, que ahora no me sale...
Ay, ay. Gracias por tu pregunta, Ro. Desde la presencia, por supuesto. Es la única manera. Pues vuestra verdad nace desde el instante presente hacia lo eterno. Nace de esa energía. Y con las definiciones solo hay caducidad. Vuestra verdad puede estar transmutándose segundo a segundo. Y la de 3 segundos atrás no tiene por qué ser la misma que la desde este instante. Por eso la única manera de mantener la verdad, no como una cosa singular y única, que hay que permanecer intacta a lo largo de vuestra vida, sino la verdad como esa energía transmutadora, cambiante y que es resintonizada en la frecuencia exacta que necesitáis en cada momento, la única manera de conseguir que esa verdad esté vibrando en absoluta armonía es con la presencia, en el instante presente. Y para algunos eso puede ser complicado, entiendo. Para nosotras es más fácil, vivimos desde el instinto. Y la memoria la usamos a nivel práctico, no para definirnos. Para vosotros puede ser distinto. Entendemos, comprendemos, no juzgamos, solo compartimos lo que para nosotros es nuestra sabiduría. Desde tiempo y tiempo y tiempo atrás, llevamos manifestando nuestra verdad desde el instante presente. Y el instante presente cambia. Cuando nacemos, cuando vivimos, incluso cuando fallecemos o nos reproducimos o nos alimentamos, la verdad no es la misma de un instante al otro. Y aún así dejamos que sea, porque estamos en el instante presente y nos dejamos sentir como ser humano. Este sistema debe ser fusionado con la identificación de quiénes sois. Pues si el ser humano no se identifica a sí mismo, también se pierde. No es la misma encarnación. No somos las mismas almas, ni tenemos los mismos propósitos. Intentar que viváis como una tortuga marina sería absurdo. Ni estáis en el mar, ni tenéis los mismos propósitos. Pero sí, os podemos compartir aquello que podéis integrar en vuestro día a día, y es la presencia, la auténtica presencia. Y os podemos compartir que la verdad es cambiante, y aún así es pura cada instante. No debéis aferraros a una sola verdad. No debéis aferraros a un solo sentir, a un solo estar. Pues con eso corréis el riesgo de estaros mintiendo. Y no quizá ayer ni antes de ayer, pero hoy sí. O quizá mañana. La verdad nace desde el instante presente por sí solo. Y cada uno tiene su talismán, ¿recordáis? Para Marta era la mano en el corazón. Para Ruth, cerrar los ojos y poner la cara al sol. Para todos los demás, aquello que sintáis que os conecta con el instante presente. Tan solo entended que vuestra mente, vuestro instinto os llevará también, no solo la mente, también el instinto, os llevará también a intentar identificaros, definiros. Y no está ni mal ni bien, forma parte de la experimentación de vuestra especie. Simplemente, no os aferréis demasiado a estas definiciones, pues pueden quedar obsoletas cuando menos os lo esperéis. ¿Cómo mantener entonces vuestra verdad? Desde el instante presente. ¿Y vuestra definición de la verdad? Encontrando en cada momento aquello que es vuestra energía. Vuestra verdad verdadera debe ser definida a cada instante. Y eso puede ser muy laborioso y a la vez muy enriquecedor.
Bueno, me enseñaba como definitivamente desde el instante presente es desde donde la verdad se manifiesta, que esta verdad obviamente es cambiante, creo que la he repetido varias veces. En todo caso, una de las cosas que enseñaba es que encontrar la absoluta verdad, absoluta toda nuestra verdad desde la mente puede ser eso, lo decía al final, ¿no? Muy laborioso. Y quizá sea el trabajo de un alma que tenga instinto filosófico o instinto, ¿no? Que tenga en su camino esa trayectoria de definir, y como que ella no nos recomienda exactamente que estemos definiéndonos cada día ni a cada segundo, ni mucho menos, porque eso pues puede ser agotador a nivel mental, pero sí que de vez en cuando hagamos esa revisión y nos demos cuenta de que la definición de nosotros mismos va cambiando. Y para cuando no tengamos esa necesidad de definirnos, vivir desde el instinto. ¿Sí? ¿Me explico? Yo creo que entre lo que ha dicho ella ya se vibra, ¿no? Eso que ella quería comentar, como conciencia. Que básicamente es importante encontrar la manera de ir viviendo desde el instinto y a la vez fusionarlo con la definición de quiénes somos. Y ir encontrando pues esa fusión, y en cada momento a veces necesitaremos definirnos y a veces necesitaremos simplemente fluir y vivir desde el instinto y ir integrando. Y habrá almas que necesitarán definirse mucho más, pues ahí tendrán un trabajo laborioso, pero a la vez les repercutirá en nutrición del alma, y habrá otras almas que vivirán más instintivamente y no necesitarán tanta definición, y en eso también encontrarán nutrición, porque cada uno tiene como sus propósitos, pero en más o en menos medida todos estaremos fusionando estas dos verdades, definición de nosotros mismos y vivir del instante presente. Ay, bueno, espero que el viento no os esté molestando tanto, hoy. He hecho un invento. Muy bien. Hola a todos. Hola desde Bolivia, nos dicen por aquí. Qué bien. Agradecida yo también de compartir. Lo que va a hacer ahora las tortugas, o la conciencia, en plural, en singular, es todo como es un colectivo, pero en versión singular. Vamos a hacer ya la meditación guiada. Ay, no sé qué he leído por aquí. Perdón. Vale. Vamos a hacer esta meditación guiada. Esta meditación guiada será para encontrar, intuyo, voy a preguntarle si es eso. Porque antes me han hecho una definición algo distinta. Hoy no encuentro la pose, disculpadme que voy cambiando la manera de sentarme. Vale. Bueno, vamos a fluir. Yo pensaba que sería para encontrar nuestro talismán, para encontrar así también nuestra conexión con la verdad, pero no lo acabo de ver claro. Vamos a fluir con la meditación guiada que nos van a hacer y vamos a ver cuál es el objetivo principal. Ellas, cuando me comentaban ayer que iban a venir y que iban a hacer esta meditación, ya me comentaban que iba a ser para encontrar nuestra presencia y así transmutar como la mentira, ¿no?, que pudiéramos tener incrustada de alguna manera. Así que vamos a fluir y vamos a ver. Quizá algunos de vosotros encontráis vuestro talismán para conectar con la verdad, pero entiendo que la misión principal es conectar con la fluidez, con la presencia, de tal manera que lo que no sea nuestra verdad se caiga. ¿Vale? Vamos a ir a por ello. Pues si me acompañáis, cerráis los ojos. Inspiramos profundamente. Soltamos las tensiones. Vamos relajando los músculos. A medida que vamos respirando tranquilamente,
La mandíbula, las cervicales se relajan los músculos de la espalda, los músculos del abdomen, del vientre, de nuestras extremidades. Dejamos que se vaya relajando nuestro cuerpo. Las tortugas marinas tienen su conciencia y esta conciencia se presenta en todos nosotros como una gran ola, una ola de energía, una ola que no es ni agua, ni aire, ni fuego, ni tierra, y a la vez lo es todo. Se suma en conciencia. Esa conciencia es el resultado de todas las experimentaciones que ellas han transitado como seres individuales, como seres colectivos. Y esta gran conciencia, en forma de ola, nos inunda a todos y a cada uno de nosotros, ya sea en directo o luego en diferido. El tiempo y el espacio no limita a la energía, y menos a la voluntad de la conciencia y del alma. Esta ola permanece fusionada con vuestra esencia, con vuestro cuerpo físico y con vuestra aura. Deja en remojo aquello que vosotros sois. En la unión de esta conciencia, poco a poco vais sintiendo cómo se relajan aún más vuestros órganos internos, cómo se relajan los músculos que están repartidos armoniosamente por vuestro cuerpo. La conciencia, poco a poco, empieza a moverse. Ahora que ha hidratado, iluminado, regenerado los espacios que hay entre vuestras células, los espacios que hay en vuestra aura, los espacios que hay en vuestra conciencia, empieza a moverse de un lado hacia el otro. Y con este movimiento se generan chispas de luz en vuestro interior. Chispas que despiertan poco a poco la verdad de vuestra alma. Estos movimientos que eran de un lado hacia el otro empiezan a moverse ahora de manera errática, de manera totalmente aleatoria, pero a la vez específica para cada uno de nosotros. Los movimientos de estas energías internas que las tortugas marinas nos han regalado hoy se mueven de tal manera que van generando más intensidad en unas partes de nuestro cuerpo u en otras. Dejamos que así sea y hasta el momento nos dejamos sentir. No hay nada que debamos percibir de manera exacta. Todo está bien. Nos abrimos a gozar. Nos abrimos a que esta energía haga en nosotros su magia, su activación, su purificación y como resultado su transmutación. Y en esta transmutación empezamos a sentir que hay energías que empiezan a caerse, empiezan a liberarse hacia afuera, hacia el exterior. Dejamos que se vayan manifestando hacia afuera energías que podemos percibir algo más oscuras. Son energías que no son luz, energías residuales, energías que fuera de catalogarlas, agradecemos el trabajo que hayan hecho en nosotros y liberamos. Ya no forman parte de nosotros. La energía de las tortugas lo ha puesto de manifiesto.
y su energía sigue moviéndose en nosotros y nosotros seguimos supurando aquello que no somos para dejar espacio a aquello que sí somos. Una segunda ola poco a poco va acercándose, otra ola de conciencia, pero esta tiene como intención arrastrar todo aquello que hemos supurado, todo aquello que ha sido eliminado de nuestro interior. Poco a poco se acerca, es más grande que la primera, y cuando nos alcanza, arrastra todo aquello que no somos y arrastra a esa primera ola que se había retenido en nosotros. Se lo lleva todo, dejándonos vibrando en un estado de paz interna, de luz, de amor, de destello. Nuestra verdad vibra ahora más libre, más fuerte y más presente. Y es desde esta presencia, desde donde nuestra verdad puede hablarnos, puede comunicarse con nosotros, para que podamos definirnos y podamos fluir, ambas cosas al unísono, cada una en su mejor momento. Y es entonces aquí el regalo que hemos recibido de parte de las tortugas. Desde su sabiduría nos han ayudado a desincrustar, a transmutar y a liberar aquello que no nos pertenecía y a dar espacio a que nuestra verdad hable desde el instante presente. Las tortugas nos recuerdan que solo desde el instante presente puede nuestra verdad verdadera hablar. Y para ello, uno debe quizá cerrar los ojos y respirar profundo, o quizá encontrarse infusionado en un abrazo con un árbol, o quizá uno debe simplemente dejarse mojar por el agua de la lluvia. ¿Cuántas opciones hay a vuestro alrededor que pueden ser ese talismán para que vuestra verdad verdadera hable? Y no hay ni una ni dos, y cada uno sentirá más firmemente una opción u otra. Vuestra verdad verdadera os hablará de cuál. Recordad que sois seres de gran conciencia, que igual que nosotras, que somos fuertes, sabias e infinitas, vosotros también sois fuertes, sabios e infinitos. Y que al daros cuenta y al amar profundamente vuestra raza, vuestra especie, vuestra experimentación y vuestros puntos fuertes, así como los débiles, al amar eso profundamente, os daréis cuenta de que tenéis a vuestro alcance la divinidad en la presencia, la divinidad en la experimentación. Compañeros somos y con amor os respetamos. Respetadnos también a nosotras por todo aquello que aportamos a Madre Tierra, la presencia, y a nuestros hermanos, otros animales encarnados como vosotros, la presencia. Respetadnos más allá del individuo, por lo que representa nuestro colectivo, así como nosotras respetamos aquello que vosotros venís a transmitir y a reportar, a manifestar en forma humana. El amor y el respeto unirán nuestros caminos a partir de ahora. Que así sea. Bendecidos sois.
Muy bien. Pues fantástico. Ya tenemos aquí esta meditación que nos ha enseñado. Espero que hayáis encontrado mucha paz en esta meditación guiada, sencilla y a la vez intensa. Es el regalo que nos han dado. Entiendo que podemos hacer uso. Voy a ver si nos dejan usarla más de una vez, ¿no? Por supuesto, cada vez que queramos. Bien. Bien. Así que cada vez que sintamos que quizá nos hemos como intoxicado con creencias o simplemente que hay creencias que tenemos que transmutar o supurar, porque ha habido dos trabajos, no sé si habéis podido percibir. No todo ha sido excretar aquello que no somos, también ha habido una transmutación, es exactamente lo mismo, porque liberar aquello que no somos es como ir hacia afuera, pero transmutarlo es como girar la cara de la moneda. Muchas veces aquello que es aquello que peor se nos da o aquello que es más nuestro talón de Aquiles, ¿no? En muchas ocasiones es en realidad nuestro don más intenso y que cuando se desequilibra, ¿no? Como esto es como el punto medio, si es nuestro don y está aquí, cuando se desequilibra es capaz de irse pues muy abajo. Entonces a veces hay que simplemente darle la vuelta a la moneda y transmutar. La energía de las tortugas ha transmutado cuando tenía que transmutar, ha liberado cuando tenía que liberar y ha iluminado cuando tenía que iluminar. Ahí como que esa primera ola nos ha hecho ese meneíto y esa segunda ola se ha acabado de llevar todo aquello que no fuéramos nosotros. Incluso la conciencia de las tortugas tampoco somos nosotros, así que también se lo ha llevado para poder dejar aquello que sí somos. Y en ese vacío que se ilumine nuestra verdad. Así que bueno, espero que la hayáis disfrutado mucho. Os leeré en los comentarios, encantada de la vida, ya lo sabéis. Y os mando un abrazo muy grande. Nos vemos la semana que viene. Colgaré esto también en el Facebook del Proyecto Coral y lo he dicho, si deseáis saber un poquito más acerca de esta organización sin ánimo de lucro, pues tenéis aquí la web, tenéis aquí la web y podéis ver un poquito. Dentro de poquito, como os he dicho, tendremos novedades. No me adelanto. Hasta pronto. Adeu. ¡Ay! Antes de que se me olvide. ¡Ay, no lo he mirado! ¿Me dais un segundo? Anda, que esto de la confianza es lo que tiene. Uy, pues quizá ya no. Iba a decir que quedaban plazas para el curso de acompañamiento, pero quedaban 2 y no he mirado el mail esta mañana. Y bueno, creo que queda una, chicos, que acabo de ver un pedido. Muy bien, bueno, pues que sepáis que queda una plaza para el curso que empezamos mañana. Si alguien siente este llamado, seréis muy bienvenidos, porque no voy a estar todo el veranito del hemisferio norte, ya sabéis, sin hacer cursos con acompañamiento. Me quiero centrar en nuevas grabaciones, ya os iré contando. Y hasta octubre calculo que no voy a hacer otro grupo con acompañamiento, así que si a alguien le apetece, que sepáis que aún estáis a tiempo, podéis inscribiros en www.luzyconciencia.es. Adeu.